Bueno, abra su Biblia en el libro de Proverbios. El proverbio número 14. Vamos a partir con un versículo de ahí que nos va a servir para el tema que vamos a meditar en esta mañana. Versículo 30, Proverbios 14, 30. En esta mañana vamos a aprender qué dice la Biblia sobre un mal que a veces nosotros como cristianos podemos dejar que se introduzca en nuestras vidas y pues puede causar bastante problemas, nos puede robar la tranquilidad, nos puede robar la felicidad, fíjese. Y dice ahí Proverbios capítulo 14 versículos 30, lo tiene, vamos a leerlo juntos. Dice: el corazón apacible es vida de la carne. Pero va a hablar de algo negativo ahí en la segunda parte. ¿Qué dice la segunda parte? Más la envidia es carcoma a los huesos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de seguir viviendo, por tu provisión, por tu cuidado, por tu amor, Señor, que no lo merecemos, que no podemos hacer nada para poder ganar el favor tuyo, pero a ti simplemente te place, Señor, bendecirnos por medio de Jesucristo, por medio de tu palabra, por medio del Espíritu Santo, Señor, y nosotros queremos reconocer eso. Ayúdanos, Padre, a estar atentos a tu palabra. Danos un corazón receptivo, una mente, Señor, dispuesta a escuchar el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a hablar en esta mañana, hermanos, sobre la envidia. Cuidado con la envidia. Cuidado con ese sentimiento que puede llegar a nuestro corazón, que puede llegar a nuestras vidas y que, como le decía, le va a robar a usted la paz, le va a robar a usted la tranquilidad y le va a impedir ser feliz. Dice el proverbista ahí en el versículo 30 que leímos: el corazón apacible es vida a la carne. Pero ¿qué sucede con ese sentimiento que no debemos albergar en nuestro corazón? ¿Qué hace la envidia? Dice ahí, la envidia es como que es carcoma, ¿a dónde? A los huesos. Fíjese que yo estaba leyendo ahí, investigando un poco sobre qué es carcoma. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la carcoma? Ay, el hermano que es carpintero, ¿verdad? Como nosotros no lo conocemos como carcoma, pero usted ha visto las libreras, las jugueteras y todas esas cosas de madera, que de repente usted tiene la juguetera bien puesta y todo, y de repente se le cae una pata y se le caen los libros, ¿va? Y usted empieza a tocarla y a simple vista se ve saludable, se ve firme, se ve sólida, pero cuando usted la aprieta, a veces hasta se le desborona a usted en las manos, y eso es debido a un insecto por ahí que se mete, no sabemos cómo, ¿verdad? Pero creo que en todos los hogares sucede eso. Se mete y comienza a consumir, ¿desde dónde? Desde adentro. Y comienza a hacer un montón de canalitos, ¿verdad? En la parte de adentro, y comienza a devorarse la madera, y lo sólido, lo estable de la madera deja de serlo, porque ese animal se lo devora. Pues el proverbista nos da a nosotros una ilustración excelente en cuanto a este mal. Sabe que la envidia generalmente no es algo que se note. A veces en casos extremos quizás sí, ¿verdad? Y ya como lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos, sí lo podemos ver a simple vista, pero lo que el proverbista quiere decirnos que eso es algo interno, es algo que está dentro del corazón, pero aunque sea interno, produce algo, comienza a devorarnos, comienza a destruirnos por dentro, ¿verdad? Al igual que lo hace ese insecto, ¿verdad? En esta mañana vamos a aprender qué dice la Biblia sobre la envidia, y sobre todo, hermanos, sabe que cuando uno enseña no solo debe de exponer el mal, ¿verdad? No solo debe de señalar la enfermedad, ¿sabe qué tiene que hacer uno también? Dar la cura, dar la solución, ¿verdad? Señalamos lo que está mal, pero también debemos de presentar la solución que la Biblia nos da. Mire, vamos a comenzar primero definiendo qué es la envidia, qué produce o qué es este sentimiento.
Según el nuevo diccionario bíblico Certeza, ellos dan esta definición. Dice así, miren, la Biblia, el diccionario Certeza dice que la envidia es la consideración que poco generosa de las ventajas que parecen otros disfrutar. Y quizás usted diga, qué complicado esa definición. En palabras más sencillas, es lo que tenemos ahí en pantalla. ¿Qué es la envidia? Es aquella tristeza, ¿verdad? Aquel sentimiento de dolor o pesar, ¿ante qué? Ante el hecho de que otros tengan lo que nosotros no tenemos. ¿Y qué cosas? Pueden ser, hermanos, cosas materiales, ¿verdad? Como pueden ser la casa, el carro, pueden ser un montón de cosas. Puede ser envidia a veces o dolor y pesar porque otros tienen las habilidades, las destrezas, los dones que nosotros no tenemos, ¿verdad? Porque otros tienen quizás cierta gracia, tienen ciertas cuestiones en su carácter que quizás nosotros no las tenemos, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos sentimos mal porque alguien más tiene eso que yo no tengo, entonces nosotros podemos decir que le hemos dado lugar a la envidia en nuestras vidas. ¿Sabe? Podemos nosotros hacernos un diagnóstico así bien sencillo, ¿verdad? Para poder determinar si la envidia se ha filtrado dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Y ha comenzado a comernos. Y la forma sencilla de resolver o de saber si le hemos dado lugar a la envidia es respondiendo una pregunta. Yo quiero que usted sea sincero, no tiene que responderla en voz alta, ¿verdad? Respóndala en su interior. ¿Cómo puedo saber si yo le he dado lugar a la envidia? Pues sencillo. ¿Se alegra usted cuando a otra persona le va bien y a usted no? ¿Se alegra usted, por ejemplo, cuando este año 2017 de repente en su empresa promueven a alguien, ¿verdad? Promueven a de este grupo, de este otro sector, quizás otro colaborador suyo, ¿verdad? Que están al mismo nivel de jerarquía y de repente vienen y hay un comunicado, ¿verdad? Un anuncio ahí en el correo de la empresa, fulano de tal ha sido promovido a tal plaza. ¿Qué siente usted cuando recibe esas clases de noticias? Se alegra y va con alegría. ¡Hey, te felicito, fulano, ¿verdad? ¡Hey, que me llega, ¿verdad? Que te hayan promovido. O es de aquello, ¿verdad? Que comienza a ver con recelo a los demás, que comienza a preguntarse y a decir, bueno, yo merecía eso. Él no, ¿verdad? O ella no lo merece. ¿Se siente usted alegre por esas cosas? O por ejemplo, cuando van a hacer las premiaciones en las escuelas o en los colegios, ¿verdad? Algunos colegios intentan ya no hacerlo y algunas escuelas creo que ya no lo hacen. Pero ¿qué siente usted cuando su niño o su niña no se sacó en ningún lugar, ¿verdad? Ni lo mencionaron, ¿verdad? Para nada. Y de repente el niño, la hija, el hijo de su amiga, de su amigo, de su vecino, de su hermano, lo nombran y dicen, vamos, queremos felicitar al niñito fulanito de tal por obtener la mejor puntuación en todo el año escolar. ¿Qué siente usted? Sale a desquitarse con su hijo, ¿verdad? Que vos sos pasmado, ya ves que te ganó el otro, que vos no te pusiste las pilas, ¿verdad? O siente usted esa alegría de decir, ¿verdad? Ay, felicitar a la mamá o al papá, ay, felicidades por el triunfo de su hijo. ¿Qué siente usted ante esas situaciones, verdad? ¿Qué siente usted cuando alguien obtiene o cuando alguien puede lograr algo que usted no? ¿Se siente usted alegre? ¿Comparte usted el gozo con esa otra persona? ¿Se siente usted, quizás hasta le dé gracias a Dios, pero gracias Señor porque bendijiste a fulano de tal, porque le diste esto y lo otro? ¿O siente usted pesar en su corazón? Mire, si usted a esa pregunta responde que usted se siente alegre, que usted se siente feliz y comparte los triunfos, el éxito, las bendiciones de otros, entonces la envidia no ha entrado a su vida. Pero si usted es sincero, ¿verdad? Porque aquí la cuestión es, nosotros podemos decir algo de los labios hacia afuera, ¿verdad? Pero si dentro de nuestro corazón somos sinceros y nosotros somos de aquellos que nos sentimos mal, que nos duele, que comenzamos a decir que el otro no lo merece y empezamos a señalar las razones por las que el otro no debería tener eso. Si usted es de ese tipo de persona, déjeme decirle
que la envidia quizás ha comenzado a meterse dentro de su corazón. Y dice la Biblia en Proverbios, como leímos, que la envidia es como que, como carcoma, ¿en dónde? A los huesos. Entra de forma escondida, ¿verdad? Así que al igual que el comején, pero comienza a devorarse. ¿Sabe cuánto tiempo tarda el comején a veces en devorarse una puerta? Mire, le voy a contar, fíjense que hoy que nosotros estuvimos de viaje, quizás fueron 10, 11 meses. De repente llego yo y toco el marco de la puerta del baño, ¿va? Y lo toco, ¡plá! Se me fue de un solo así. ¿Sabe qué había pasado? Se lo había comido esa polilla. Se lo comienza a devorar, pero eso no sucede, hermanos, de la noche a la mañana. Sucede, ¿cómo? Poco a poco, poco a poco. Tengamos cuidado con la envidia. Tengamos cuidado, hermanos, con ese sentimiento. Mire, vamos a ver qué nos puede decir, qué más nos dice la Biblia sobre este sentimiento. ¿Será que Dios ha hablado o ha establecido algo en contra de la envidia? Vea en el libro de Éxodo, en el capítulo número 20. Éxodo, capítulo número 20. Vamos a responder una pregunta. Primero, vamos a definir eso. ¿Cómo ve Dios la envidia? ¿Es pecado la envidia delante de Dios? ¿Lo tiene? Éxodo 20, 17. Vamos a leer. Usted sabe que ahí en el capítulo 20 del libro de Éxodo es donde encontramos el decálogo, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y dentro de los 10 mandamientos hay uno que está relacionado con la envidia. Lo vamos a leer juntos. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 17. ¿Cómo dice? No codiciarás, ¿qué cosa? La casa de tu prójimo. No codiciarás, ¿qué más? La mujer o el marido de tu prójimo, ¿qué más? Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿verdad? Ni sus zapatos, ni su carro, ni sus vestidos, ¿verdad? Ni su... usted puede agregarle cualquier cosa a este listado. La Biblia en sí, hermanos, sí hay varios versículos que hablan de la envidia, pero en los 10 mandamientos, si buscáramos en qué parte de los 10 mandamientos se habla en contra de la envidia, es en ese mandamiento, en el mandamiento de no codiciar. ¿Sabe qué es codiciar? Codiciar es desear intensamente las posesiones de otros. Es algo desmedido, ¿verdad? Comenzar a desear intensamente las posesiones de otros, o comenzar a desear, ¿verdad?, con intensidad algo, a adquirirlo y no detener y seguir y seguir y seguir y querer más, ¿verdad? Eso es la codicia. La Biblia habla y prohíbe ahí muchas cosas. Dice que no debemos de codiciar la casa, no debemos de codiciar, ¿qué más? El esposo, la esposa de otro. No debemos codiciar el trabajo, ¿verdad?, de alguien más. No debemos codiciar los hijos, los sirvientes, los vehículos. Nada de lo que los otros tengan debemos nosotros de darle lugar a ese sentimiento de querer quitárselo, de querer tomárselo. Pero si usted es analítico, si usted analiza ese pasaje, se va a dar cuenta de una cosa. Mire, cuando una persona es codiciosa, ¿será también envidiosa? ¿O cree usted que no están relacionadas las dos cosas? La codicia, hermanos, da lugar a la envidia. ¿Ya sabía? El codicioso es también envidioso. Porque al codiciar sabe que no solo está deseando egoístamente lo que otros tienen, sino que también el codicioso sabe qué hace. Comienza a sentirse mal porque él no tiene lo que alguien más tiene. Y comienza a desesperarse, ¿verdad?, y a hacer esto y lo otro. Y sabe que con esto de la envidia entra otro sentimiento llamado competencia. El hecho de comenzar a querer demostrar que yo puedo tener más que el otro. Si aquel tiene esto, yo voy a tener algo mejor. Y hay gente que vive su vida en ese ir y venir, de estar compitiendo, de estar queriendo demostrar que si este tiene esta marca, yo voy a tener esta otra más cara, ¿verdad? Que si este tiene esto, si él lo puede tener, yo puedo tener algo mejor. Y comienza esa insatisfacción dentro del alma y dentro del corazón. ¿Cómo qué es? Dice Proverbios, ¿cómo? Carcoma, ¿a dónde? A los huesos. La envidia, hermanos, sí es pecado. La envidia entra
en esa categoría general donde está la codicia. Un codicioso es un envidioso, eso no lo vamos a negar. Por tanto, podemos decir que la Biblia sí señala la envidia como un pecado. Además, sabe que la envidia también podemos considerarla como pecado por otra razón. ¿Recuerda usted cuál es el segundo grande mandamiento explicado por Jesús? ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo, ¿verdad? Todo, o sea, integralmente. Pero el segundo mandamiento, ¿cómo es? Y a tu prójimo, ¿cómo? ¿De qué forma? Como a ti mismo. ¿Contra qué atenta la envidia? Contra el segundo mandamiento, ¿verdad? Porque si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, quiere decir que cuando a aquel le va bien y yo lo amo como si fuera yo mismo, ¿qué debo de sentir si a alguien más le va bien? Alegría, hermano. Debo de sentir como si fuese yo el que estoy recibiendo esa bendición. ¿Sucede eso en su vida? ¿Se alegra usted cuando a los demás les va bien? Espero que sí, ¿verdad? Espero que usted no le haya dado lugar o no le esté dando lugar a ese sentimiento en su corazón, porque la Biblia señala que sí es pecado, hermanos. Es pecado darle lugar a la envidia dentro de nuestro ser. Veamos un poco. Vea en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Vamos a ver de dónde es que aparece la envidia, de dónde es que proviene este sentimiento, el cual Dios rechaza. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Usted dice, bueno, ¿y cómo es que uno llega a ser envidioso? ¿De dónde viene eso? ¿Será que se compra la envidia, verdad? ¿Será que se hereda? Puede ser, hermanos, que a veces quizás usted con el ejemplo de vida que le está dando a sus hijos, quizás les está dando un modelo así medio envidioso, ¿verdad? Y los niños van a comenzar a adquirir ese patrón, pero no es algo que se herede, hermanos, es algo que está en nosotros. Dice el capítulo 7, versículos 21 y 23. ¿Qué lo dice? Palabras de Jesús. Porque de dentro, ¿de dónde? Del corazón de los hombres, ¿qué cosas hay ahí? ¿Salen qué cosas? Los malos pensamientos. Usted dice, ¿por qué soy tan mal pensado? Revise su corazón, ¿verdad? ¿Qué más? Los adulterios, ¿verdad? Las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, y señala ahí que más sale del corazón. Dice, la envidia. ¿De dónde sale la envidia? Del corazón. Mire, la envidia, al igual que todos los pecados que Jesús está mencionando en esa lista, no es algo que provenga del exterior, hermanos. Es algo que proviene ¿de dónde? De dentro de nosotros. Mire, eso de la envidia es un problema que reside en el corazón del hombre y de la mujer. Y como es algo interno, es algo que está dentro de nosotros, usted no puede ir a la farmacia y decirle, ven, deme un jarabe en contra de la envidia, se lo van a dar. Tómese tantas cucharadas cada 3 horas, cada 4 horas, y con eso lo va a curar. No, es un problema del corazón. Al ser un problema del corazón, hermano, solo hay una persona que puede curarlo, y es aquel que puede cambiar el corazón del hombre. ¿Quién es? Es nuestro Dios, es el Señor Jesús. ¿Sabe? El único que puede tratar el problema de la envidia en el corazón del ser humano es Dios, por medio del Espíritu Santo obrando en nosotros y por medio de la palabra de Dios trabajando en la renovación de nuestra mente. Usted está lidiando con la envidia y usted dice, mire hermano, yo quiero salir de esto, yo no sé, yo trato, ¿verdad? Pero yo siempre me siento mal, me siento incómodo, me pongo triste, no me gusta celebrar y compartir los triunfos de otros. Si usted siente eso, usted puede acercarse a Dios y decirle, Señor, ayúdame, ayuda en mi corazón, que tu Espíritu me ayude a poder liberarme de este sentimiento, porque solo Dios puede hacerlo, hermano. Porque es un problema que está en el corazón del hombre, es un problema que está dentro de nosotros. Dice Tito 3:3, si quiere búsquelo, si lo pueden contar rápido, si no, yo se lo leo. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y va a decir
una descripción de cómo éramos nosotros, ¿verdad? Cuando no conocíamos al Señor, ¿cómo éramos? Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, y va a decir Pablo ahí, ¿en qué más? Y envidia. ¿De qué es parte la envidia, hermanos? ¿Es un problema del corazón? Sí, ¿verdad? Está arraigado en nosotros, pero también la envidia a la luz de la Biblia tiene que ver o está relacionado con nuestra antigua forma de vivir, con nuestra vieja naturaleza, con esa tendencia a hacer al mal que hemos heredado nosotros de nuestros padres Adán y Eva. Todos los seres humanos nacemos con eso, pero a diferencia de la gente que no conoce a Cristo, ¿qué ha sucedido en el creyente? ¿Qué sucede cuando usted cree en Jesús? Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura es, hay una nueva creación, ¿verdad? Las cosas viejas que pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si un creyente, oiga bien, está dándole lugar a la envidia en su corazón, eso es señal de una cosa. ¿Sabe de qué? Que ese creyente está dejando que la carne lo domine. Porque la envidia es parte del fruto de la carne, hermano. Usted sabe que hay un fruto de andar en el Espíritu que tiene 9 manifestaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la manifestación de aquel que que su vida está siendo guiada por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, que no es que sea perfecto, pero está tratando de renovarse con la Biblia, se congrega, trata de ser obediente al Señor, le da libertad al Espíritu Santo para redarguirlo, y esa persona comienza a manifestar ese estilo de vida. Pero cuando un creyente comienza a manifestar envidia en su corazón, eso es señal de que algo está mal. De que quien está controlando su vida no es el Espíritu de Dios, y no sabe quién es el que la está controlando. El yo, la carne, porque la carne, ¿cómo es? Según como la describe Tito ahí, es envidiosa, hermano. La envidia es parte de nuestra vieja naturaleza, así que un creyente que envidia a otros, que envidia las posesiones de otros, los dones de otros, las habilidades de otros, no puede considerarse como un creyente espiritual. Porque el Espíritu de Dios nunca nos va a guiar a sentirnos mal por las bendiciones de otros. Uno puede decir, no, yo soy espiritual, pero no, si yo hago esto y lo otro. Pero si usted, y esto solo Dios y usted lo sabe, si usted dentro de usted mismo, en su interior, ¿verdad? Usted se siente mal, se siente triste porque a alguien le va mejor que usted le está dando lugar ¿a qué cosa? A la envidia. Tengamos cuidado, es un problema del corazón, es parte de nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Solo Dios puede ayudarnos con eso. Mire, esto de la envidia es tan grave y es tan, los resultados son tan catastróficos que en la Biblia podemos nosotros encontrar varios ejemplos de gente que sufrió a causa de ¿qué? A causa de la envidia. Vamos a mencionar algunos, no los vamos a buscar, ¿verdad? Pero si usted toma notas, los puede anotar, solo se los voy a referenciar. El caso de Caín y Abel, hermanos. Caín y Abel fueron los primeros hijos sobre esta tierra, ¿recuerda? Hijos de Adán y Eva, pero sucedió algo con ellos, se los voy a leer. Génesis capítulo 4, versículo 5 y versículo 8, vamos a leer. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, eso fue Dios. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, miren, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, ¿qué hizo Caín? Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué hizo? Y lo felicitó porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de él. No, ¿qué hizo? Lo mató. Lo mató. Usted sabe, no vamos a explicar, ¿verdad? Dios aceptó la ofrenda de Abel porque Abel lo hizo de la forma correcta. Lo hizo por medio de un sacrificio. Dios ya había establecido eso, se lo había enseñado a Adán y a Eva, que un inocente tenía que morir para acercarse al Dios Santo.
Abel ofreció un cordero, sacrificó el cordero. ¿Qué hizo Caín? Ofreció del fruto de la tierra. El problema no era que Dios dijera, a mí no me gustan las hortalizas. No, el problema es que no estaba adorando a Dios de la forma correcta. No estaba haciéndolo de la forma que Dios lo había dicho. Dios no lo aceptó. Pero desde ese día dice la Escritura que decayó el semblante de Caín. Algo en la cara de Caín, ¿verdad? En su ánimo, en su forma de tratar a su hermano Abel, decayó. Porque comenzó a decir, ¿verdad? ¿Por qué a este bien lo aceptó? Mira, Abel, Dios lo acepta, a mí no. En lugar de ver dentro de él y decir, bueno, ¿qué he hecho mal? Bueno, ya yo me estoy queriendo adorar a Dios de la forma que a mí se me ocurre, ¿verdad? Tengo que hacerlo de la forma que Dios lo ha dicho. Él no hizo eso. Comenzó a sentirse mal, comenzó a decaer su semblante, ¿verdad? Fíjense que hay una traducción de la Biblia, si ustedes la tienen, creo que es la Biblia Dios habla hoy. Dice, e hizo mala cara, dice. Algo en el rostro de Caín comenzó a verse, que él envidiaba a su hermano, comenzó a sentirse mal porque Dios aceptó la ofrenda de su hermano y no la suya. Y ese sentimiento, hermanos, lo llevó a él, ¿verdad? ¿A qué? A decirle un día, salgamos al campo. ¿Y qué hizo con su hermano? Se levantó en contra de su hermano, dice el versículo 8. ¿Y qué hizo? Lo mató. Puede llevar la envidia a cometer homicidio. La Biblia enseña que sí, hermano. Hay gente que a veces manda a matar a otros, ¿sabe? Ahora que está bien fácil, que dicen que por 25 pesos, $50 usted puede encargar que se le despidan a alguien que le caiga mal, ¿va? La gente puede hacer grandes cosas, puede hacer grandes maldades en contra de otros por algo tan sencillo como empezarle a darle lugar a la envidia, que empiece a comer el corazón, ¿verdad? Los pensamientos. Ya miramos con desagrado a la otra persona, ya si nos saluda, nosotros ya tenemos otra impresión, ¿verdad? La gente quizás quiere acercarse a nosotros y uno dice, por burlarse de mí me hablan, ¿verdad? Por saber en qué cosas ando. Y uno empieza a ensuciarse su mente, su corazón, y comienza a trabajar, ¿verdad? Esa vieja naturaleza, ¿verdad? Y malos pensamientos. Eso llevó a Caín al punto de levantarse en contra de su hermano Abel. Tenga cuidado. ¿Sabe? Una observación bien interesante. El primer homicidio de la historia no sucedió entre dos desconocidos. ¿Sucedió entre quiénes? ¿Qué eran ellos dos? Hermanos. Qué triste es cuando la envidia se da en la familia. ¿No es cierto? Cuando uno no puede tener relación con sus otros parientes porque uno piensa que lo envidian, ¿verdad? Porque uno anda con esas cuestiones, ¿verdad? Y no podemos reunirnos, no puede haber una reunión familiar sin que no haya un pleito, un problema. Y a veces la raíz de esos pleitos, de esos problemas, es el hecho de que nosotros le hemos dado lugar a ese sentimiento, al sentimiento de la envidia. ¿Sabe que con Caín sucedieron varias cosas? Mire, Caín se enojó y comenzó a tener un mal semblante. Y eso lo llevó al final a darle muerte a su hermano. ¿Sabe que lo mismo sucede con aquellos o aquellas que le han dado lugar a la envidia? En primer lugar, aquel que le ha dado lugar a la envidia vive enojado o enojada contra otros, ¿verdad? Porque está molesto, porque a él le dieron el premio y porque a él le mandan tal cosa. Fíjense que a veces, tengan cuidado los padres, a veces los padres pueden promover la envidia entre los hermanos. Cuando un padre no trata de igual manera, de forma justa, a todos sus hijos, de repente un hijo puede sentirse mal y puede comenzar a decir, ve, a mí solo de par dos me compran, ¿va? La cachada, el agachón, ¿va? Este es para el niño, ¿va? Pero al otro fulanito, ¿va? Al otro no, la tía le manda de Estados Unidos, le compran de esta marca y de la otra. Y mire, y usted como padre, para usted quizás eso puede ser algo usted no le presta atención a eso, pero un niño sí. O de repente hay uno en la familia que le toca vestirse solo con el repaso, ¿va? Este lo dejó, ¿va? No, generalmente es al chiquito o al más seco, hermano. El más seco le toca vivir del repaso. Pero si usted es un padre, trate de ser equitativo, trate de demostrarle a todos que los ama de igual forma, que todos tengan acceso a las mismas cosas, ¿verdad? Porque eso puede llevar a la envidia. Y eso me lleva al siguiente caso. En el caso de José y sus hermanos. ¿Qué hizo el padre de José? ¿Qué le dio a José? ¿Una túnica de qué?
de muchos colores. Y era su hijo preferido, hermano. Eso no lo vamos a negar porque la Biblia no oculta eso. Era el hijo preferido. Pero ¿qué pasó con los hermanos? Comenzaron a sentirse mal. Es que el soñador va a creer que este va a reinar sobre nosotros, llegaron a tramar un plan que casi lo matan, a no ser por aquel hermano que intercedió, dijo, no, miren, no lo matemos. Mejor vendámoslo, echémosle ahí una cisterna y lo vendemos, pero no lo matemos. Casi lo llegan a matar. ¿Y por qué? ¿Por qué hicieron eso? Una de las razones era la envidia, hermano. A veces la envidia en una familia, con los niños, usted puede estar generando eso. Dicen que los padres siempre tienen un hijo preferido, pero eso no debe ser cierto. Y hermano, le voy a dar un consejo, aunque usted lo tenga, nunca lo diga. Nunca lo diga, nunca ande diciendo, ¿eh? Fíjese que mi mamá siempre nos dice eso, yo a todos los quiero igual, ¿ve? Así dice ella, ¿ve? Yo le creo, ¿ve? Pero usted nunca ande diciendo, ay, mire, yo tengo 3, ¿ve? Tengo 4, pero el que sale mejor en la escuela es este, yo por eso lo quiero más, ¿ve? A los otros 2 no, no haga eso, hermano, porque puede comenzar a incentivar la envidia dentro del corazón de sus hijos. Y de repente dentro de los mismos hermanos no se sienten bien porque al otro le está yendo bien en la vida, se sienten envidiosos, se sienten mal. Eso sucedió con el caso de José. ¿Recuerda usted el caso de Saúl y David? Cuando David había ido a pelear, David ya era un hombre del ejército, ¿verdad? Que estaba ganando batallas. Por ahí se levantaron unas mujeres e hicieron un canto. ¿Cómo decía el canto? Saúl mató a 1000 y David ¿a cuánto? A sus 10,000. ¿Y qué dijo Saúl cuando oyó eso? ¿Y por qué a este le dan 1000? No, porque a ese le dan 10,000 y a mí dicen que 1000. Y comenzó a sentir envidia Saúl en contra de David. ¿Y qué quería hacer Saúl también? Matarlo. Quiere quitar a aquel que sobresale más que él. Tenga cuidado, ¿verdad? Nosotros a veces debemos de aprender eso. Mire, en un grupo de trabajo, en cualquier lugar donde usted esté, siempre van a haber personas que sobresalgan. En lugar de sentirnos mal porque aquel o aquella sobresale, deberíamos de hacernos amigos y aprender qué es lo que hace que esa persona sobresalga, hermano. Y comenzar a hacerlo nosotros, no porque le vamos a copiar, pero porque queremos ser mejores. Si aquel obviamente está haciendo algo bien y yo lo estoy haciendo mal, tengo que ser humilde y decir, voy a aprender cómo lo hace aquel. Saúl quería matar a David por eso, por envidia, pero hay un caso, y este es el caso más grave, este sí lo vamos a ver. Ahí está la cita de Mateo, fíjense que eso sí está en Mateo capítulo 27, pero mejor busque Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Usted sabe que estos se llaman evangelios sinópticos, ¿verdad? Esa historia también está ahí, está en Mateo, pero también la encontramos en Marcos. Aún el Mesías, nuestro Dios y Salvador, tuvo que enfrentarse a esto. Marcos 15, versículos del 9 al 10. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. Dice versículos 9 y versículo 10. Dice así: y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿Se acuerda? Ahí están delante de Pilato, ¿verdad? Tienen a Jesús ahí ya. ¿Y qué dice Pilato en el versículo 10? Porque conocía que por envidia le habían entregado, ¿quiénes? Los principales sacerdotes. ¿Qué sintió los líderes religiosos judíos? ¿Qué sentían en contra de Jesús? Sentían envidia, hermano. Porque Jesús hablaba como nadie más había hablado. Porque Jesús hablaba con autoridad. Porque Jesús hacía grandes milagros y maravillas. Sin duda era Dios encarnado, ¿verdad? Dios haciendo milagros, obrando con la gente. Sus palabras, literalmente, las palabras de Jesús eran la palabra de Dios, hermano. Había una autoridad incuestionable cuando Jesús hablara. Pero los religiosos, en lugar de ser humildes, porque ellos eran los grandes maestros, los que conocían la ley, los que se paraban delante del pueblo y enseñaban, en lugar de ir donde Jesús y decirle, aquí estamos, enséñanos,
te vamos a escuchar. Ellos comenzaron a sentir celos, a sentir envidia en contra de Jesús. Y esa envidia en contra del Señor Jesús los llevó ¿a qué? A pedir la muerte del Señor. Ellos hicieron un montón de juicios injustos. El Señor fue acusado injustamente, nada por lo que lo señalaban. Él no era culpable de nada de eso. Pero aún, mire, este hombre incrédulo llamado Pilato sabía que si Jesús estaba ahí parado y lo tenían y lo estaban juzgando, era porque, dice, sabía que por envidia lo habían entregado, porque sabía que ellos lo estaban haciendo debido a eso. Tengamos cuidado con la envidia. Creo que hace un tiempo les conté esta ilustración, pero viene bien cae como anillo al dedo para ilustrar esto de la envidia. Sabe que un famoso predicador llamado Dwight L. Moody, allá por el siglo XVIII, una vez Moody contó un cuento de un águila. Dice que habían dos águilas. Una de ellas volaba bien alto, ¿verdad? Porque las águilas se caracterizan por andar en las alturas. Pero esta águila era la que llegaba más alto, expandía sus alas, volaba, y todas las demás no podían llegar a las alturas donde esta águila volaba. Pero había una de ellas, un águila de esas, que comenzó a sentir envidia, porque la otra volaba más alto. Decía, mira aquel luciéndose estaba, mirarlo, le gusta restregarnos que él puede volar por allá, ¿verdad? Y esta águila comenzó a sentirse mal y a darle lugar a la envidia. De repente, un día llegó un cazador, de esos cazadores que cazan con arco y flecha. El águila envidiosa se acercó al cazador, fíjese, y le dijo, ¿verdad? ¿Crees que puedes matar a esa águila que anda volando? Sí, le dijo el cazador, lo puedo hacer, pero hay una condición. Fíjate que mis flechas, para que vayan bien dirigidas, yo ocupo ponerle unas plumas y yo no tengo plumas. Entonces vino el águila envidiosa, ¿sabe qué hizo? ¡Pah! Se arrancó una pluma. Se la puso a la flecha, el cazador comenzó a apuntar, tiraba, falló. Ay, fallé, le dijo, fíjate, ocupo más plumas. Aquí están, le dijo. Se empezó a arrancar las plumas, ¿verdad? Y así, y el cazador intencionalmente fallaba sus disparos, hermano. Fallaba, ¿verdad? No le puedo dar. El águila envidiosa estaba tan desesperada porque mataran a la otra que sin darse cuenta comenzó a entregarle al cazador todas sus plumas. Cuando le dio las últimas ya, ¿verdad? Cuando le estaba dando, ¿sabe qué hizo el cazador? En lugar de apuntar para arriba, apuntó para abajo y mató al águila envidiosa. Dwight L. Moody dio esta aplicación y quiero que usted se la grabe porque es una gran verdad. Dwight L. Moody dijo, si tú tienes envidia de otros, el que resultará más dañado por sus acciones serás tú mismo. Cuando uno tiene envidia de otros, quien sufre más, quien no es feliz, quien se siente insatisfecho, quien se siente incompleto, quien no logra disfrutar lo que tiene por estar pensando en los otros, ¿sabe quién es? No es la persona a la que usted envidia, ¿sabe? ¿Quién es el que comienza a destruirse internamente? Es uno mismo. El águila quería matar al que volaba, ¿verdad? Pero con esa intención, ¿sabe? Comenzó a perder todas las plumas a tal punto que no pudo volar. Y quien murió no fue el águila que volaba alto, sino murió el águila envidiosa. Mire, si usted le ha dado lugar envidia a su corazón, sepa que quien se está dañando es usted mismo. Porque un envidioso nunca va a poder sentirse bien, nunca va a valorar lo que posee y va a vivir triste y frustrado porque siempre habrán personas que tendrán más y mejores cosas que nosotros. Aprendamos de esto, hermano. No le dé lugar a la envidia en su corazón. ¿Sabe? Mire, tantas cosas malas que provienen de la envidia. Pero le dije, no solo vamos a señalar la enfermedad, vamos a mencionar la cura. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder vencer o poder ganarle la batalla a la envidia? Mire, aquí le voy a dar unos 4 consejos. Primera cosa,
reconozca sinceramente que usted ha sentido envidia por alguna persona. ¿Sabe? El primer paso que tienen los alcohólicos anónimos, dicen, en el camino a la restauración. ¿Cuál es el primer paso del alcohólico? Reconocer que es alcohólico. Mientras no lo reconozca, no puede comenzar a trabajar para superarlo. Pues el primer paso para ganarle la batalla a la envidia, ¿sabe cuál es? Es reconocer que hemos sentido envidia. Debemos reconocerlo de una forma sincera y debemos pedirle perdón a Dios para no seguirlo, y pedir la ayuda de Dios para no seguirlo haciendo. Miren, recuerde, ¿verdad?, que si usted ha creído en el Señor Jesús como su Salvador, nosotros, y esto es parte de lo que estaba hablando el hermano Carlos, ¿quién viene a vivir dentro del creyente? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es una de las tareas del Espíritu Santo en el creyente? Hay muchas, ¿verdad? Pero le voy a decir una vez, no se la voy a dar tan espiritual, ¿verdad? Se la voy a dar bien sencillita. Una de las tareas del Espíritu Santo es hacernos mejores creyentes, hermano. Hacerlo a usted mejor papá, mejor mamá, mejor hijo, mejor empleado. Una de las tareas del Espíritu Santo es trabajar en nosotros para cambiar aquellas cosas que a Dios le desagradan y comenzar a cultivar aquellas actitudes que Dios sí espera de nosotros. Pues si usted ha creído en Jesús y usted reconoce que es un envidioso, usted puede pedirle a Dios que le ayude y sin duda alguna el Espíritu de Dios le va a ayudar, hermano. Si usted le dice, Señor, ayúdame con eso, Padre, yo no sé qué me pasa, yo no sé por qué me pongo mal cuando me cuentan que fulano, que fulana, que tiene esto, que compró esto, que va a abrir esto, que va a hacer esto y lo otro. Yo me siento con un espíritu de competencia, me siento, Señor, que quiero ganar, que estoy en una lucha con el otro. Mire, si usted es sincero en reconocer eso y usted le dice, Dios, esto me pasa, Señor. Ese es el primer paso para que el Espíritu Santo comience a trabajar en usted. Pero debemos de reconocerlo. Debemos de ser sinceros con el Señor. El segundo paso es, debemos orar porque Dios bendiga a esa persona a la cual nosotros estamos envidiando. ¿Me escuchó? ¿Ya ha hecho usted eso? ¿Sabe que esto yo se lo escuché al pastor Carlos Stanley o Charles Stanley? Dice el pastor Stanley que es imposible sentir algo negativo por alguien después de haber orado porque Dios bendiga a esa persona. Así que si usted siente envidia de alguien, en sus oraciones comience a decirle, Señor, bendice a fulano, bendice a sus hijos, Señor, bendice su negocio, Padre. Y mire, las primeras veces quizás usted no va a poder decir eso ni en su mente, ¿no? Pero Dios le va a ayudar. Cuando uno ora por aquellos que nos hacen mal, por aquellos que nos caen mal, por aquellos que sentimos envidia, cuando uno empieza a orar para que Dios bendiga a esas personas, inmediatamente después va a suceder algo. Ya no vamos a sentir eso que sentíamos. Porque es imposible orar que Dios bendiga a alguien y después sentir algo negativo. Número 3. Rechace cualquier pensamiento que refleje envidia hacia los demás. Mire, dice 1 de Corintios capítulo 10, versículo 5, enseña que podemos llevar cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? Dice, a la obediencia de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A veces la mente nos juega mal, ¿no? Se nos dispara, se nos va por otro lado, pero usted puede obligar a su mente y decir, no, momento, en lugar de estar pensando tonterías en contra de alguien y estar viendo esas cosas, no, voy a enfocarme en esto. Rechace cualquier pensamiento envidioso. Dígale a Dios, Señor, ayúdame. Señor, yo no quiero sentirme mal. Señor, ayúdame a alegrarme. Gracias, Señor, por fulano. Gracias, Señor, porque el hijo de la fulana sacó el primer lugar y mi hijo y mi hija ni siquiera los mencionan, ¿verdad? Gracias, Señor, porque fulana compraron un carro. Bendícelo. Gracias, Padre, por su carro. Cuídelos, protégelos. Y uno comenzar a hacer eso lo va a liberar, hermano. Lo va a liberar. Rechace esos pensamientos que lo quieren llevar a usted a sentir envidia. Y número 4, agradezca a Dios por todo lo que tiene. El problema del envidioso, el problema del codicioso, ¿sabe qué es?
que él no ve sus cosas, o sea, no ve lo que Dios lo bendice, no ve cómo Dios es fiel en la salud, cómo Dios es fiel con sus hijos, cómo Dios provee aquí, provee allá. ¿Sabe en qué está enfocado el envidioso? En lo que a aquel le pasa. Aquel va a hacer esto, ay no, también tenemos que hacer, ay fíjate que fulano, y hay gente que así vive, hermano, no logra ser feliz. Usted debe de aprender a agradecer a Dios por lo que tiene, da gracias usted a Dios por lo que tiene. Sea bastante o sea poquito, hermano. Miren, cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, es más fácil que Dios responda a nuestras oraciones, ¿no es cierto? Porque Él dice que debemos de orar ¿con qué? Con acción de gracias, con un corazón agradecido. Debemos de aprender a valorar lo que Dios nos da y decirle gracias Señor por estos alimentos. Gracias Señor porque ando en la ruta 2, ¿verdad? Gracias Señor porque me toca caminar, ¿verdad? Y es bueno para mi salud. Gracias Señor porque por todas las cosas, ¿verdad? Usted puede aprender a tener un corazón agradecido. Y termino con este pasaje, sí busque, la 1 Corintios 13. ¿Cuál es la manera más fácil de ganarle la partida a la envidia? Y es por medio del amor. Dice 1 Corintios 13, versículo 4. Dice, el amor es, ¿cómo? Es sufrido. El amor es bueno, es benigno. El amor, ¿qué dice ahí? ¿Qué pasa con el amor? Dice, no tiene envidia. La manera más fácil, más eficaz en la que usted puede ganarle la partida a la envidia es llenándose usted del amor de Dios en su corazón. Y eso le va a permitir a usted, ¿qué? Amar a esa persona, a X o Y persona, ¿verdad? A la que usted ha estado envidiando. El amor echa fuera el temor, el amor no tiene envidia. Si nosotros permitimos que el amor de Dios nos llene, vamos a aprender a amar a otros y a alegrarnos porque a los demás les vaya bien. Amén. Vamos a orar. Gracias Señor por tu palabra, por tu enseñanza. Perdónanos Señor si hemos dado lugar a esos sentimientos negativos de sentirnos mal, de dolernos porque a otros les va bien, Señor. Ayúdanos a aprender a amarte a ti y poder amar a otros, Señor. Amar a nuestros hermanos en la fe, amar a nuestros hermanos y parientes en la carne y a darte gracias, Señor, por cada vez que bendigas a alguien más que no sea yo. Gracias, Señor, por eso. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que pueda trabajar en el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos.